Hola a todos, bienvenidos una vez más a un video de ejercicios resueltos. En esta oportunidad se resolverá un circuito con el análisis de mallas y el análisis de nodos. Esto lo haré así para que se den cuenta de que no hay un método absoluto, sino que hay que utilizar el método que más se acomode a la topología del circuito. Porque hay circuitos que son mucho más fáciles analizar con mallas que con nodos. Y también hay otros que son mucho más fáciles de analizar con nodos que con mallas. También hay que considerar las variables porque si piden tensión de nodos, como en este caso, es mucho más directo hacerlo con nodos, ya que con mallas tendríamos que sacar primero las corrientes y luego la tensión de los elementos y luego recién sacar la tensión de los nodos. Lo primero que haremos será indicar cuál va a ser nuestro nodo de referencia, en el cual nuestra tensión va a ser 0. Luego indicaremos cuáles van a ser los nodos de no referencia, colocando en cada uno de ellos una tensión, las cuales serán variables del circuito que tendremos que despejar. También en función de la tensión de nodos estará la corriente. Luego en cada uno de los nodos de no referencia se aplicará la ley de corriente de Kirchhoff, quedando así en el nodo 1 la corriente de la fuente, que es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Luego la corriente de nodo 2 será la corriente de la fuente de corriente dependiente más I1 igual a IX, que es la corriente que está saliendo. Finalmente la corriente en el nodo 3 sería I2 igual a la corriente de la fuente dependiente más I3. Ahora, sabiendo que el resistor es un elemento pasivo y que la corriente irá de un potencial mayor a un potencial menor, expresaremos la corriente en función de las tensiones de nodos. Así la corriente de cada LKC podrá ser definida en función de las tensiones de los nodos, dividido la respectiva resistencia por la cual pasa la corriente. Finalmente tenemos que la variable I1 de la fuente de corriente independiente será de 4 amperes, y como el valor de la fuente de corriente dependiente está en función de la corriente IX, esta será el voltaje en nodo 2. Ahora lo que resta es simplemente el cálculo matemático. Lo que haremos primeramente será ordenar las mismas ecuaciones que teníamos de LKC y desarrollarlas todas en función de las tensiones de los nodos. Despejando estas tres ecuaciones tendremos un sistema de ecuaciones de 3×3. Y este sistema de ecuaciones puede ser resuelto con matrices, con Kramer, con algún método matemático que ustedes sepan. Así tendremos que el voltaje en el nodo 1 es de 32 volts, el voltaje en el nodo 2 es de menos 25,6 volts y el voltaje en el nodo 3 sería 62,4 volts. Y ahora, como dije en la introducción, haré el mismo ejercicio con método de mallas. Debemos notar que en el circuito tenemos la presencia de dos fuentes de corriente. Una fuente de corriente que está en interacción con una sola malla y una fuente de corriente dependiente que está en interacción con dos mallas al mismo tiempo, por lo que tenemos una supermalla. Como tenemos una supermalla, hay que hacer un lazo por las dos mallas que están en interacción con la fuente de corriente. Si comenzamos la malla por la resistencia de 4 ohms, tendríamos que la supermalla sería 4 por I2 menos I1 más 3 por I3 menos I1 más 2 I3 más 6 I2 igual a 0. Las restas de corriente son así, ya que las mallas principales en este sentido son I2 e I3, por eso a estas corrientes se les resta I1. Ahora se aplicará la ley de corriente de Kirchhoff en un nodo de la fuente de corriente. Las corrientes involucradas en el LKC son las corrientes de mallas I2 e I3, junto a la fuente de corriente dependiente que está entre estas dos. Como la corriente IX va en dirección de I1, esta corriente sería I1 menos I2, y no I2 menos I1, ya que la corriente IX va en dirección contraria a la corriente I2. Finalmente, combinando las ecuaciones 1, 2 y 3, tendremos un sistema de ecuaciones de 2×2, en donde despejaremos la corriente I2 e I3. Ya teniendo el sistema de ecuaciones de 2×2, llegamos a la solución de este con el método de Kramer. De esta forma llegamos a que la corriente I2 es de 10,4 amperes y que la corriente I3 es de menos 15,2 amperes. Como lo que se pedía en el circuito eran las tensiones de los nodos, ahora procederemos a calcularlas. En el análisis nodal estos valores eran encontrados directamente con las ecuaciones que teníamos. En cambio ahora tendremos que calcular las tensiones en los elementos y luego a partir de estas calcular las tensiones en los nodos. En caso de que la resistencia esté conectada directamente a tierra, la tensión del elemento será igual a la tensión que hay en el nodo. De esta forma, la tensión en el nodo 2 será la misma que la tensión que tiene la resistencia de 4 ohms, y la tensión del nodo 3 tendrá la misma tensión que tiene la resistencia de 6 ohms. Hay que notar que por la resistencia de 4 ohms pasan dos corrientes, así que la tensión de esta sería 4 por I2 menos I1. De esta forma, esta tensión nos dará positiva y no negativa como nos dio con el análisis de nodos.
Esto ocurre porque la corriente IX va en dirección contraria a la corriente I2. Así que para que nos dé el mismo resultado tenemos que usar las corrientes I1 menos I2 y eso multiplicarlo por la resistencia. De esa forma nos va a dar una tensión negativa. En cambio por la resistencia de 6 ohms pasa solo una corriente, así que sería el producto de esa corriente por la resistencia, dándonos como resultado 62,4 volts. En cambio si el elemento no está conectado a tierra, esta tensión será un delta o una diferencia de tensiones. Así lo que tendremos que hacer será calcular la tensión en la resistencia de 3 ohms y esta igualarla a un delta de voltaje, el cual sería voltaje de nodo 1 menos voltaje de nodo 2. Despejando finalmente, el voltaje de nodo 1 sería 32 volts.